Bienvenidos al avance del capítulo 59 de la telenovela Hilos del pasado. Ramiro sostiene el arma con ambas manos, sin apartar la mirada de Romina. Frente a él, Romina está completamente paralizada, con la voz quebrada al suplicarle que no le haga daño, que ella no tiene culpa de lo que haya pasado entre él y su madre. Sin embargo, Ramiro no escucha. Con el rostro endurecido, le deja claro que ha esperado demasiado tiempo para ajustar cuentas con Carolina, que durante años pensó cómo devolverle el dolor que le causó, y que finalmente el momento ha llegado. En otra parte de la ciudad, Carolina está fuera de sí. Manuel y Salvador intentan contenerla, pero ella no deja de repetir que Ramiro es un hombre peligroso, que jamás debieron dejar que se acercara a su hija. Salvador le pide que trate de calmarse, que no puede pensar con claridad en ese estado. Carolina, exaltada, lo mira y le pregunta cómo puede mantenerse tranquila sabiendo que su hija está en manos de ese hombre. Manuel está junto a ella. No puede evitar imaginar lo peor. La idea de que Ramiro le haga daño a Romina lo paraliza. Carolina, al ver su silencio, le grita que diga algo, que no se quede ahí quieto. Manuel respira con dificultad y trata de serenarse antes de responderle, pero la tensión lo desborda. Mientras tanto, Ramiro continúa desahogando su ira frente a Romina. Le cuenta que, en el pasado, su madre estaba destrozada, que incluso cuando fue encarcelada, él movió cielo y tierra para ayudarla, que hizo todo lo posible para sacarla de ese lugar. Le dice que cuando Carolina salió de prisión, en lugar de agradecerle, lo abandonó sin mirar atrás, dejándolo completamente solo. Dice que aquel día juró que no dejaría las cosas así. Su respiración se acelera cuando agrega que Carolina le quitó lo más importante de su vida, su hijo, y que por eso ahora él hará lo mismo con ella. Romina apenas puede escucharlo, está paralizada, sin poder pronunciar palabra. En la casa, Manuel intenta pensar con rapidez. Le pide a Carolina que trate de serenarse, que gritar y alterarse no ayudará en nada. Carolina lo mira con los ojos llenos de lágrimas, sin poder entender cómo él puede hablar de calma en una situación así. Manuel le responde con la voz baja, tratando de no quebrarse, que él también tiene miedo, que conoce muy bien a Ramiro y sabe que es capaz de cualquier cosa, pero que si se dejan llevar por el pánico no lograrán rescatar a Romina. Carolina intenta contener el llanto, aunque le cuesta. Pregunta una y otra vez qué pueden hacer, sin encontrar respuesta. Salvador, que ha estado observando todo en silencio, interviene finalmente. Con un tono más firme, les dice que Manuel tiene razón, que perder la cabeza solo empeorará las cosas, y que deben pensar rápido antes de que sea demasiado tarde. Ambos lo miran con angustia, sabiendo que el tiempo corre y que cada minuto que pasa puede ser decisivo para la vida de Romina. Manuel, dominado por la desesperación, toma su teléfono y marca una y otra vez el número de Ramiro. Ramiro, ajeno a los intentos de comunicación, se encuentra en plena conversación con Romina, a quien mantiene frente a él con una mirada cargada de rencor. Le exige saber si tiene idea del motivo por el cual Omar se había acercado a ella. Romina, con voz temblorosa y el rostro empapado en lágrimas, le asegura que no lo sabe. Ramiro, con una sonrisa amarga, le revela que Omar solo se le aproximó porque él mismo le había ordenado vigilar a Carolina, que todo había sido parte de un plan para controlarla. Sin embargo, añade con desprecio, el muchacho terminó enamorándose y actuando por cuenta propia, rompiendo las reglas del juego. Romina lo escucha en silencio, y finalmente le confiesa que ella también lo amaba sinceramente. Ramiro, con frialdad absoluta, responde que precisamente por ese amor desobediente fue que Omar perdió la vida. Romina se cubre el rostro, negando entre sollozos, repitiendo que no es cierto, que no tuvo nada que ver, que jamás habría permitido algo así. Ramiro no le presta atención. Su voz se vuelve más áspera, cargada de rabia y frustración contenida. En medio de esa tensa conversación, el teléfono empieza a sonar sin parar. Ramiro observa el aparato y, tras varios tonos, decide contestar. Del otro lado, Carolina habla con la voz quebrada por el miedo. Le suplica que no le haga daño a su hija, que está dispuesta a entregarle todo lo que pida, pero que por favor la deje libre. Ramiro, con calma calculada, accede al trato, aunque le impone una condición. Deben encontrarse en un lugar público, en la Plaza Madrid, para evitar cualquier intento de engaño. Sin embargo, la amenaza no tarda en llegar. Si no va sola o si intenta cualquier cosa, Romina pagará con su vida. Carolina escucha esas palabras con el corazón acelerado. Sin pensarlo dos veces, decide prepararse para salir y rescatar a su hija. Manuel y Salvador, al verla alterada, intentan detenerla. Ambos saben que enfrentarse a Ramiro sin precauciones es un riesgo mortal. Manuel se interpone en su camino, le pide que se calme, que no actúe sola, que deben pensar en un plan. Salvador,
más sereno pero firme, coincide y le recuerda que no pueden permitir que ese hombre le haga daño a nadie más. A pesar de la angustia, Carolina comprende que no puede ir sin apoyo, que aunque su deseo sea correr hacia su hija, debe mantener la cabeza fría para no empeorar la situación. Mientras tanto, en el lugar donde mantiene retenida a Romina, Ramiro continúa hablando con ella. Le dice que se encargará personalmente de Carolina, que hará que pague por todo lo que le hizo. Romina, débil y asustada, le ruega que no le haga daño, que todo puede solucionarse sin violencia. Ramiro, con gesto sarcástico, le recuerda que ella misma había dicho odiar a su madre. Romina, entre lágrimas, le responde que en su momento lo creyó así porque la llenó de mentiras, pero que ahora comprende que su madre es una buena mujer, una víctima más de las circunstancias. Ramiro la observa con desprecio y le dice que lo único que hizo fue mostrarle la verdad. Romina, cansada de sus palabras y dispuesta a liberarse, intenta apartarlo y escapar. Sin embargo, él la sujeta con fuerza, la toma del cabello y, con una voz cargada de odio, le promete que cuando termine con Carolina, ella será la siguiente. Luego, sin vacilar, la golpea con violencia, dejándola inconsciente en el suelo. Cristina conversa con la Madre Superiora. La joven le explica que antes de marcharse quiere dejar algo en agradecimiento, un fondo que sirva para ayudar a las niñas del hogar. La Madre Superiora, con humildad, le asegura que no es necesario, que su visita y su cariño ya son suficiente. Pero Cristina insiste, recuerda los años difíciles que vivió allí y cómo ese lugar le ofreció refugio, apoyo y una nueva oportunidad. Por eso, dice con convicción, es momento de devolver una parte de lo que recibió. La madre la mira con ternura y emoción, reconociendo en ella el fruto de todo el esfuerzo y la esperanza sembrada durante años. Más tarde, Carolina llega al punto acordado con el corazón latiendo con fuerza. Apenas lo ve, corre hacia él con los ojos llenos de lágrimas, suplicándole que por favor le devuelva a su hija, que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de recuperarla. Ramiro la observa con una expresión fría, sin un rastro de compasión. Le dice con calma que finalmente comprendió que sus hijas son lo más valioso para ella, y que por eso mismo nunca volverá a ver a Romina, tal como él perdió a su propio hijo por culpa suya. Carolina, destrozada, se arrodilla frente a él, rogándole entre sollozos que no le haga daño, que todo lo que pasó puede resolverse de otra manera. Ramiro, irritado por sus súplicas, le ordena que no haga escándalo, que no grite, porque podría llamar la atención de la gente que los rodea. Mientras tanto, en otro lugar, Tamara llega al edificio donde vive Cristina. Apenas cruza la puerta, su rostro se deforma con una mueca de asco. Observa el lugar con desprecio, murmura con ironía, sin poder creer que Carlos se haya fijado en una mujer como Cristina, que viva en lo que ella considera una posilga. De regreso en la plaza, Carolina sigue rogándole a Ramiro que le diga dónde está su hija. Ramiro la interrumpe con frialdad, repitiéndole que no se lo dirá. Le recuerda que ella fue quien rechazó y humilló a su hijo, que nunca lo valoró, y que por eso ahora él se vengará haciéndola sufrir del mismo modo. En ese momento, Salvador, que había estado observando de lejos junto a Manuel, no puede contenerse más y decide intervenir. Se acerca rápidamente, dispuesto a proteger a Carolina. Ramiro, al verlo, se enfurece y le lanza una mirada llena de ira. Le pregunta a Carolina si acaso no le había advertido que debía venir sola, si ya olvidó que su hija pagaría las consecuencias si alguien más se entrometía. Carolina intenta calmarlo, suplicándole que no haga nada, que todo fue su culpa, que no descargue su odio sobre su hija. Mientras tanto, en el convento, la Madre Superiora conversa con Cristina. Le pregunta si ha pensado algo acerca de su madre. Cristina, con el rostro serio y distante, responde que ha pasado demasiado tiempo, que no quiere saber nada de ella. La madre la mira con serenidad y le pregunta por qué siente eso. Cristina, conteniendo la emoción, explica que su madre la abandonó cuando apenas era una bebé, que no hubo razón alguna que justifique haberla dejado sola. La Madre Superiora escucha en silencio y luego, con voz suave, le dice que tal vez se equivoca. Le revela que Carolina sí luchó por ella, que muchas veces llegó llorando al convento, pidiéndole a Dios que cuidara de su hija, y que solo la dejó allí porque no tenía otra opción para garantizar su supervivencia. Le cuenta que, en varias ocasiones, volvió buscándola, pero nunca tuvo el valor de enfrentarse al pasado. Cristina se queda inmóvil, sus ojos se llenan de duda. La madre le aconseja que busque a su madre, que hable con ella, que le pregunte todo lo que quiera, porque también Carolina merece una oportunidad de explicar y de recibir perdón. Cristina, confundida, admite que no sabe qué hacer, que no sabe si está lista para enfrentarla. La madre la mira con ternura y le recuerda que cada persona tiene una sola vida, y que depende de cada quien decidir cómo vivirla,
si desde el rencor o desde el perdón. Las palabras de la madre quedan resonando en la mente de Cristina, mientras en otro lugar, mientras tanto, Salvador intenta acercarse a Ramiro, intentando apelar a lo poco de humanidad que pueda quedarle. Con voz serena, pero cargada de urgencia, le implora que no siga por el camino de la venganza, advirtiéndole que lo único que conseguirá será llenar su alma de un dolor aún más profundo. Ramiro lo escucha con una mezcla de desdén y rabia contenida. Le responde que sus palabras no cambiarán nada, que su decisión está tomada y que nadie podrá hacerlo retroceder. Salvador, manteniendo la calma a pesar del peligro, le insiste que al menos lo piense, recordándole que acabar con la vida de otros no le devolverá a su hijo, que solo seguirá sumido en un círculo de odio sin fin. Ramiro, al ver lo cerca que están Carolina y Salvador, sonríe con ironía y lanza una risa amarga. Se burla de ellos preguntándole a Carolina si acaso sigue sintiendo algo por el padre Salvador. Los mira con desprecio y les advierte que no se hagan ilusiones, porque tanto ella como él tienen los días contados. Afirma con firmeza que no habrá marcha atrás en lo que ya decidió hacer. De pronto, el sonido de las sirenas comienza a retumbar en la distancia. Ramiro se pone tenso de inmediato. Sin pensarlo, da un paso atrás y echa a correr, intentando escapar antes de ser encontrado. Carolina, impotente, rompe en llanto, desesperada porque sigue sin saber dónde está su hija. En otro lugar, la Madre Superiora continúa hablando con Cristina. Con voz cálida y firme, le dice que nada sería más noble ni más liberador que perdonar a su madre, que no permita que el rencor consuma la bondad que hay dentro de ella. Cristina baja la mirada y confiesa que, si hubiera sabido antes que Carolina era su madre, habría sido un sueño hecho realidad. Le cuenta que, desde que la conoció, la admiraba profundamente, pero que esa admiración se fue desvaneciendo con el tiempo. A medida que veía su dureza y escuchaba las palabras crueles que le dijo, la madre la observa con ternura y le explica que Carolina ha atravesado demasiado sufrimiento, que su vida no ha sido fácil y que tal vez sus errores nacen del dolor. Le pide que mire a su alrededor, que piense en toda la gente que quiera a Carolina, y que eso es una prueba clara de que, a pesar de todo, es una buena mujer. Cristina, con lágrimas contenidas, pregunta por qué entonces nunca le mostró ese lado bueno, por qué a ella la trató con tanto rechazo. Mientras tanto, Ramiro corre por las calles, buscando una salida mientras las sirenas se acercan cada vez más. Sin embargo, Manuel, al verlo, no duda un instante. Con determinación, acelera su coche y lo embiste con fuerza. Ramiro cae al suelo con violencia, aturdido. Manuel baja del vehículo lleno de rabia y desesperación, se acerca a él y le exige que le diga dónde está su hija. Ramiro, con una mueca de dolor, apenas logra hablar, pero aún así le deja claro que jamás revelará su paradero. Al mismo tiempo, Romina, que ha recobrado la conciencia, no se queda de brazos cruzados. Busca su teléfono con desesperación y logra comunicarse con su madre. Carolina, al escuchar su voz, siente un alivio momentáneo mezclado con angustia. Le pregunta con desesperación dónde está. Romina, entre sollozos, le explica que Ramiro la engañó y la encerró en el departamento que pertenecía a Omar. Carolina, con el corazón acelerado, le suplica que no se mueva de allí, que no intente salir, y le promete que irá de inmediato a buscarla. Esa noche, Carolina por fin se encuentra en casa junto a su hija, a salvo después de todo lo ocurrido. Romina, aún afectada, le comenta entre suspiros que Ramiro es un verdadero miserable, un hombre capaz de cualquier cosa con tal de destruir a los demás. Carolina, cansada pero serena, le responde que ese hombre siempre ha sabido aprovecharse de los demás, que su vida se sostiene en la mentira y el engaño. Romina, con los ojos llenos de lágrimas, admite que, a pesar de todo, se siente muy mal por no haber creído antes en su madre. Carolina le responde con ternura que no tiene nada que reprocharse, porque ella desconocía muchas cosas. La joven, sin embargo, insiste en que no logra entender cómo pudo tratarla tan mal, y reconoce que solo ahora comprende que su madre lo único que hacía era intentar protegerla de todo. Con la voz quebrada, le pide una vez más perdón. Carolina se acerca, le dice que no se preocupe, que no hay nada que perdonar, porque siempre hará todo lo posible por mantenerla a salvo, sin importar lo que pase. Mientras tanto, en la fiscalía, Manuel y Salvador finalizan sus declaraciones para asegurar que Ramiro quede tras las rejas. Después de ese momento, Manuel se vuelve hacia Salvador y le comenta que, sinceramente, lo había subestimado. Le dice que ahora entiende por qué Carolina se enamoró de él. Salvador, con humildad, le responde que también ha conocido las virtudes de Manuel, que ha comprendido el tipo de hombre que es y por qué Carolina decidió seguir a su lado. Manuel, deseando dejar atrás cualquier resentimiento, le tiende la mano. Salvador la acepta con una leve sonrisa,
sabiendo que, si Carolina está junto a Manuel, no tendrá por qué sufrir más. Más tarde, Romina recibe a Carlos en su casa. Él la saluda con afecto y le dice que se alegra sinceramente de verla bien. Romina le confiesa que aún se siente dolida por haber discutido con su madre, que ahora entiende que todo lo que hizo fue por su bien y no por controlarla, como ella pensaba. Carlos asiente y le dice que mucha gente ha juzgado mal a Carolina sin conocer lo que ha tenido que vivir, que su pasado explica muchas de sus decisiones. Romina, reflexiva, comenta que tal vez deberían contarle todo eso a Cristina, para que no siga guardándole rencor. Carlos se muestra sorprendido y le pregunta si de verdad la ha visto. Romina le confirma que sí, que fue a buscarla porque quería conocer a su bebé, y le cuenta emocionada que la niña es preciosa. Luego le sugiere que haga lo mismo, que la busque, porque tal vez aún tenga una oportunidad con ella. Carlos, con una mirada nostálgica, le dice que Cristina no quiere saber nada de él, y que si su felicidad está lejos, la dejará libre. Romina niega con la cabeza y le asegura que no debe rendirse, que es evidente que Cristina todavía lo ama. Le insiste en que luche por ella, porque ambos merecen estar juntos después de tanto dolor. Carlos, conmovido por sus palabras, le responde que ese es precisamente su mayor deseo, que no hay nada que anhele más en la vida que volver a tenerla a su lado. En la empresa, Tony conversa tranquilamente con Jacqueline sobre los últimos ajustes de la colección, cuando de pronto la puerta se abre y entra Tamara. Tony la mira sorprendido, sin poder disimular el impacto que le produce verla con la cabeza completamente rapada. Le pregunta, desconcertado, ¿qué fue lo que le ocurrió? Tamara, con una sonrisa forzada y una mirada fría, responde que eso ya no tiene importancia. Explica que solo ha venido a tomar algunos vestidos, porque quiere lucir hermosa cuando vuelva a ver a Carlos. Antes de marcharse, declara con voz desafiante que, aunque él intente esconderse, no podrá escapar de ella, ya que siguen casados y nada podrá cambiar eso. Cuando Tamara se marcha, Tony, aún confundido, comenta que aquella muchacha no parece estar bien mentalmente. Jacqueline, visiblemente preocupada, le pide que llame de inmediato a Carlos para advertirle de lo que está sucediendo. Tony asiente y, sin perder tiempo, marca su número para contarle lo ocurrido. Mientras tanto, poco después, Carlos recibe la llamada de Tony, quien le cuenta lo que acaba de pasar en la empresa. Carlos lo escucha con atención y le agradece la advertencia. Romina, al notar su expresión preocupada, le pregunta qué sucede. Carlos le explica que Tony acaba de decirle que Tamara estuvo en el taller y que no se encontraba nada bien. Añade que, por suerte, el trámite del divorcio está casi listo y que pronto todo terminará. Romina coincide, asegurando que esa separación será lo mejor, porque no merece seguir atado a una mujer que ha perdido el control. Carlos, sin embargo, le pide que, si Tamara llega a buscarlo o pregunta por él, no le diga nada, ya que no quiere más problemas. Romina, algo confundida, le pregunta qué está pasando realmente. Carlos le revela con pesar que Rebeca murió, y que probablemente Tamara no ha podido soportar la noticia, lo que explicaría su comportamiento errático. En otro punto, Salvador conversa con su hija, profundamente conmovido. Le dice que se siente inmensamente feliz de poder compartir tiempo con ella, y le promete que hará todo lo posible por recuperar los años que no pudo estar a su lado. Cristina, emocionada, le responde que ella también está muy contenta de tenerlo cerca, y se abrazan con afecto sincero. En medio de ese momento, Salvador aprovecha para pedirle un favor. Le ruega que hable con su madre al menos una vez. Le explica que Carolina ha sufrido mucho, que su dureza es una coraza construida a partir del dolor que le causó la persona con la que estuvo antes. Cristina lo escucha con atención y, aunque duda, le promete que lo intentará, aunque no crea que eso cambie las cosas. Salvador le pide que solo le dé una oportunidad, recordándole que el perdón también libera el alma. Al día siguiente, Romina se cruza con Alonso. Él, al verla, corre hacia ella con evidente angustia y le pregunta qué fue lo que pasó y si se encuentra bien. Romina le asegura que está fuera de peligro, que Ramiro solo la engañó, pero que gracias a la ayuda de sus padres y del padre Salvador pudo salir sana y salva. Alonso suspira aliviado, confesando que estaba realmente preocupado por ella. Luego, con una sonrisa de alivio, le pide que lo acompañe, porque quiere enseñarle algo importante que ha estado preparando. En la iglesia, Salvador se encuentra con Carolina. La observa con alivio y le expresa lo contento que está de saber que tanto ella como Romina salieron ilesas después de todo lo ocurrido. Carolina, con el rostro aún tenso por la preocupación, le responde que no debió haberse arriesgado de esa manera, confesándole que el solo hecho de pensar en perderlo nuevamente le resultaba insoportable. Salvador la mira con ternura y le asegura que eso jamás sucederá, que siempre formará parte de su vida.
Le aclara, sin embargo, que solo ella puede decidir de qué forma desea que él permanezca en su corazón. Carolina suspira, con la voz temblorosa, diciéndole que no sabe qué contestarle, que tiene demasiadas cosas rondando por su mente. Salvador comprende lo que atraviesa y le pide que, por ahora, no se atormente pensando en eso. Le sugiere que se concentre en algo más agradable, en la sorpresa que ha preparado para ella. Con una sonrisa discreta, le revela que Cristina aceptó hablar con ella y que, de hecho, la está esperando afuera. Al oírlo, Carolina no puede contener su emoción. Da un salto de alegría y lo abraza con fuerza, agradeciéndole una y otra vez por haber logrado lo que ella ya veía imposible. Salvador le pide que mantenga la calma, que no se deje dominar por los nervios y que se muestre tal como es, sin miedo. Carolina, entre lágrimas, le dice que no sabe cómo agradecerle por haberle devuelto la felicidad. Él le responde con serenidad que su mayor deseo es verla sonreír, aunque no sea a su lado, porque lo que realmente le importa es su bienestar. Mientras tanto, en otro lugar, Carlos se reúne con el notario. Con tono serio, le pregunta si Tamara había sido notificada de que ese día se realizaría la junta para la firma del divorcio. El notario asiente y le asegura que sí, que fue informada en tiempo y forma. Carlos entonces pregunta qué ocurrirá si ella no se presenta. El notario le responde que eso no representa un obstáculo, ya que él puede firmar sin inconvenientes y el trámite se completará bajo sus condiciones, pues no tienen hijos ni bienes en común. Sin dudarlo ni un segundo, Carlos toma la pluma y firma los documentos, comentando que le urge cerrar ese capítulo cuanto antes y quedar libre de todo vínculo con Tamara. En el vecindario, Lorena conversa con Marisol. Le comenta que ha notado lo feliz que está con su pareja y la felicita por haber encontrado a alguien que la quiere de verdad. Marisol sonríe y le agradece las palabras. Luego le dice que debería hacer lo mismo, que ya es hora de que también se dé una oportunidad en el amor. Pero Lorena, entre risas, responde que no, que aún no está preparada para eso. En ese momento, tocan la puerta. Marisol se levanta y abre, encontrándose con Carolina, quien llega con una expresión de esperanza. Le dice que ha venido a visitar a Cristina. Marisol la recibe con amabilidad y le dice que está en su casa. Luego, le pide a Lorena que la acompañe a su habitación para dejar a madre e hija a solas. Una vez que se quedan solas, Carolina se acerca a su hija con cautela. Toma en brazos al bebé y no puede evitar emocionarse al recordar cuando sostenía a Cristina de esa misma manera. Le dice que está preciosa, que verla así le llena el alma. Cristina, aún dolida por el pasado, le responde con frialdad que solo aceptó verla para no romper el vínculo familiar y permitir que su hija tenga lo que ella no tuvo, una familia completa. Carolina rompe en llanto y le dice que entiende su resentimiento, pero que para ella este encuentro ya es un gran paso. Le expresa su deseo de que, con el tiempo, pueda creer en su arrepentimiento y perdonarla. Mientras tanto, en otro lugar, Manuel conversa con su viejo socio. Lo encara, diciéndole que su traición lo dejó al borde del colapso. El abogado del hombre intenta justificarse, recordándole que existía un contrato firmado entre ellos. Sin embargo, el abogado de Manuel interviene, aclarando que ningún contrato puede amparar lo que hizo, y que sus acciones constituyen un delito. El hombre, nervioso, le pide perdón a Manuel, asegurando que nunca fue su intención hacerle daño. Pero Manuel lo interrumpe con frialdad, diciéndole que pagará por lo que hizo, que se pudrirá en prisión por haberle arrebatado todo. Luego, añade que al menos agradece que esté tras las rejas, porque eso le permite seguir adelante con su vida. El hombre, herido en su orgullo, le advierte que no será mejor que él y que algún día le pagará por la humillación que le ha hecho pasar.